transmisión de este programa con la conferencia magistral La innovación y el cuidado de la agricultura en un entorno sustentable. Hace ratito estuvimos oyendo que más o menos en términos generales, si tenemos un buen conocimiento de el campo, el producto, tenemos acceso a la tecnología y además tenemos acceso a financiamiento, pues podemos tener éxito en la agricultura, pero además necesitamos un entorno que sea amigable para poder tener éxito en la agricultura, ¿no? O en el sector agropecuario. En las Naciones Unidas, adicionalmente a estos objetivos de desarrollo, tenemos 3 convenciones en las cuales México tiene compromisos: la de cambio climático, la de biodiversidad, la de certificación. Y básicamente lo que estamos nosotros es fijando metas relacionadas con esos objetivos para poder cumplir precisamente con estas aspiraciones, les decía yo, de la humanidad. El primer gran objetivo que ahorita pues estamos persiguiendo muchos países, vengo de justo las negociaciones de cambio climático, es la implementación del Acuerdo de París, que tiene 2 metas numéricas relacionadas, pero que en el caso de México tiene una particular connotación. O sea, el Acuerdo de París fue hecho para que evitáramos un escenario de 2 grados más de temperatura en todo el planeta. Sin embargo, 2 grados de temperatura en el planeta adicional a lo que estamos viviendo actualmente, o lo que vivimos más bien en el siglo pasado, no es seguro para México. O sea, no es un escenario climático seguro para México, porque México es un país altamente vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Estamos justo en la ruta de los huracanes, estamos en una zona de transición ecológica entre la zona neártica, la zona neotropical, y cualquier alteración de temperatura o precipitación literalmente nos afecta. No solamente nos afecta en, digamos, los ecosistemas, la biodiversidad, pero también nos afecta en las actividades productivas y nos afecta mucho también en la infraestructura. Adicionalmente, pues estamos ubicados en el hemisferio norte, donde se están viviendo más los fenómenos del cambio climático, y tenemos pues 2 frentes oceánicos que eventualmente pues los océanos son los que van a empezar a modificarse, ya se están modificando, y estos pueden incrementar el nivel y perderíamos nosotros una parte de nuestras llanuras costeras, perderíamos parte de nuestros territorios insulares y tendríamos condiciones difíciles para reubicar una infraestructura productiva, la del petróleo, la turística, la urbana, que está vulnerable a estos fenómenos que les estoy yo platicando. Entonces, el objetivo para México es que el planeta no rebase 1.5 grados centígrados, pero ese objetivo no lo podemos lograr solos, los tenemos que lograr a base de negociaciones y de que los demás países aspiren a tener, digamos, metas mucho más agresivas de las que actualmente existen, y esa es parte de la diplomacia climática que estamos nosotros como país impulsando. El año pasado, pero también este año, va a ser el año más caliente que hayamos nosotros vivido como humanidad. Literalmente, no hay registros tan altos en los últimos 800,000 años. En los últimos 150 años que tenemos registros de temperatura físicos, vamos a decir científicos, documentados, no hay registros tan altos de temperatura como las que estamos viviendo actualmente, y lo que hemos podido reconstruir haciendo paleoclimatología en el planeta, tampoco tenemos registros de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el calor, digamos, no se distribuye uniformemente en el planeta, y México en particular, si ustedes ven el pedazo que le toca a nuestro país, todo el territorio está por arriba del promedio de lo que vivimos de temperatura en el siglo pasado. ¿Sí? En este siglo, o sea, llevamos, por ejemplo, en las bajas, en Sonora, pues más de 1 grado más de aumento de temperatura. O sea, literalmente en esas zonas, yo soy sonorense, vengo de familias agrícolas o de agricultores, ¿no? Ahí tenemos 1 grado más de temperatura ya de manera permanente. Y ustedes saben que el estrés térmico, el estrés hídrico de esta zona, pues ya implicó que efectivamente migráramos algunas actividades
hacia agricultura protegida o hacia sistemas de absoluto control que implica inversión total en muchas de las tecnologías que ahorita voy a comentar. Bien, en México la gestión climática se ha desarrollado en esta administración con el presidente Peña Nieto de una manera programada en la Ley General de Cambio Climático. Hemos literalmente, somos muy pocos países los que tenemos Ley General de Cambio Climático, solamente Inglaterra y México lo tenían hace 2 años, ahorita lo tiene Guatemala, pero la aplicación de la ley la ha hecho México de manera ejemplar. ¿Para qué? Pues para accesar financiamiento y transferencia tecnológica, que es lo que ahorita voy a comentar un poquito más. Entonces, tenemos muchas cosas, pero entre las cosas que se lograron poner son el impuesto al carbón. Los 2 primeros impuestos verdes del país son el impuesto al carbono y el impuesto a los plaguicidas, ¿no? Entonces, tenemos más o menos una captura de 9,000 millones de pesos del impuesto al carbono y más o menos unos 46 millones de pesos del impuesto a los plaguicidas, pero se ha duplicado la recolección, pues, de impuestos por el uso de plaguicidas. El plaguicida menos agresivo, el que es categoría 4, ese está libre de tasa y es el que a mí, pues en particular, me gustaría que ustedes utilizaran. Pero bueno, esos 2 impuestos son los únicos impuestos ambientales que han derivado, pues, de la Ley General de Cambio Climático y del conjunto de regulaciones que tenemos en el sector. Esta es la ruta de nuestros compromisos en el Acuerdo de París entre 2020 y 2030. Tenemos que hacer un esfuerzo para desacoplar el crecimiento de la economía de la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2026. Cada sector, pues, tiene un compromiso, ¿sí? Y para el año 2050, ¿sí?, la mitad del siglo, tendríamos que ser un poquito más ambiciosos y poder, evidentemente, incrementar nuestro nivel de compromiso de 26% reducción de gases de efecto invernadero de 22 a 36%, ¿sí? Y en control de un contaminante climático de vida corta, que es el carbono negro, las partículas negras de hollín, que además de causar daños a la salud tienen problemas de cambio climático, tendríamos que llegar a reducirlo hasta en un 70%. Pero invertir, como dice la OECD, en el clima es invertir en el desarrollo, y el planeta puede crecer, pues, 2.8% en el PIB global o hasta 4.7% si logramos evitar, pues, los daños a la economía, ¿no? Hay una bolsa de 100,000 millones de dólares que se van a movilizar para la implementación del Acuerdo de París a través de todas estas opciones financieras. Muchos de estos organismos financieros precisamente canalizan a través de Hacienda con FIRA, FIRCO, muchos de los organismos financieros que los apoyan a ustedes, y hasta ahorita se han movilizado 57,000 millones de dólares. Falta movilizar como 33,200 que viene o va a venir del sector privado. ¿Qué tal? Tenemos con nosotros a Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Así es, sí. Bienvenido. Acabas de terminar una ponencia magistral sobre agricultura sustentable. Así es, sí. Y para el auditorio que te está escuchando ahora y te está escuchando además en directo, quisiéramos que nos dieras 3 puntos sustantivos de tu conferencia en esta mañana, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, que la agricultura sustentable pues ya no es una opción más de hacer la agricultura, sino es el camino para poder hacer una agricultura pues que sea resiliente al cambio climático, que sea, digamos, una agricultura suficientemente productiva para que nos dé seguridad alimentaria, y que sea una agricultura que utilice pues todas las nuevas tecnologías para generar energía renovable principalmente, ¿no? Y que deje de ser parte del problema de emisiones contaminantes, ya sea a la atmósfera, al agua o al suelo. Entonces, la agricultura sustentable pues debe ser toda. De hecho, nuestra ley agrícola es una ley de agricultura sostenible o sustentable, y México ha suscrito pues ese objetivo a nivel mundial de las Naciones Unidas. Claro, muy bien. Bueno, el tema de medio ambiente referido también a la agricultura
pues tiene muchas aristas, ¿no? Sí, claro. La agricultura per se también influye en la contaminación ambiental en algún momento, la ganadería igual. Entonces, sobre esos dos temas específicos, ¿qué nos podrías dar de plan o de programa que tenga Semarnat? Bueno, primero, junto con Zagarpa, tenemos un convenio que acaban de firmar en diciembre del año pasado nuestros secretarios, para ya que la agricultura no sea un factor de cambio destructivo, sino al contrario, sea un factor de cambio que recupere biodiversidad, que haga un mejor uso de nuestros recursos naturales, pero que además le incremente la calidad de vida de las comunidades involucradas. Lo que estamos fomentando, entonces, es una agricultura de conservación. Pronatura es tal vez la organización no gubernamental que vende más offsets, o sea, vende más bonos de carbono en el país, y está vendiendo bonos de carbono a Disneylandia, está vendiendo bonos de carbono al mercado californiano. Entonces esa es una asociación, vamos a decir, un poco público-privado que va a escalarse en la Bolsa Mexicana de Valores con un mercado que el gobierno federal está creando de carbono, para que precisamente operaciones que bajen la emisión de gas de efecto invernadero pues tengan un ingreso adicional al productivo, que en este caso sería de protección pues, al clima planetario. Entonces, las asociaciones público-privadas son las nuevas modalidades para escalar muchas de estas operaciones, vamos a decir, medianas o pequeñas, que pueden entrar a mercados que controla el gobierno, o mercados, o vamos a decir, sistemas de consumo que controla el gobierno, porque pues distribuye alimentos o simplemente usa energía. Y con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Las 1000 empresas más importantes de México, el Summit Agronegocios 2017. Muy buenas noches.